Continuando con el segundo ejemplo para el uso de una clase, voy a retomar el ejercicio del video anterior donde elaboré una clase de nombre cuadrado que me permite calcular el área y el perímetro del cuadrado. Bien, para este segundo ejemplo voy a incluir nuevos métodos que me permitan acumular el área de n cuadrados. Voy a comenzar agregando un método que me permita sumar el área de 2 cuadrados. Bien, en este caso, tomen en cuenta que cada objeto que declaramos tiene incluido los atributos y métodos que hemos definido en la clase. En este caso, si hablamos del objeto C, objeto cuadrado C, deben considerar que involucra los atributos de A, P y L. Y tiene como métodos el método leer, el método área, el método perímetro y el método imprime. Entonces cada objeto que yo declare siempre va a incluir estos elementos. Es decir, que si yo aquí ahora declaro otro objeto de nombre, vamos a poner R, este objeto también es de tipo cuadrado y por lo tanto también involucra sus 3 atributos, área, perímetro, lado y sus 4 métodos, leer, calcular área, calcular el perímetro e imprime. Bien, la intención sería ahora tener que sumar el área de estos dos cuadrados. Lo más pronto es hacerlo directamente mediante el uso de los atributos. Es decir, yo aquí para el objeto C mando llamar su método leer, proporciona el lado, después mando a llamar el método área, calculo aquí entonces el área y luego para el mismo objeto C calculo su perímetro e imprimo el resultado. Si yo quiero obtener los valores de área y perímetro del objeto R, pues también tendría que hacer el llamado al método de leer para solicitarle al usuario que incorpore el valor del lado. Después hacer un llamado al método área para calcular también su valor de área. Posteriormente llamar el método perímetro, hacer cálculo del perímetro y finalmente el método para mostrar en pantalla el resultado. Haciendo esto, calculo ya el área de mi segundo cuadrado. Si yo quiero sumar ambas áreas, entonces puedo valerme del uso de mis atributos, de los atributos que involucra el objeto cuadrado. A lo mejor en este caso declaro una variable para almacenar esta suma y digo float, por ejemplo s, y a s le asigno del objeto c.a el área del objeto cuadrado más el área del objeto R y quedaría de esta manera. Si yo hago esto, entonces ya estoy sumando ambas áreas de ambos objetos, cosa que no quiero desarrollar mediante los atributos. Recuerden que los atributos para este ejemplo tienen un nivel bajo, se encuentran dentro de una sección pública. Así que bueno, no lo voy a desarrollar de esta manera porque más adelante vamos a cambiar el nivel de seguridad y la única manera de tener acceso a estos atributos va a ser a través de métodos. Así que bueno, de una vez vamos a empezar a incorporar un método que me permita de sumar ambas áreas. Así que bueno, esto sería una solución, pero lo quiero trabajar a través de métodos. Así que bueno, ¿qué debo de realizar ahora o qué debo de incluir dentro de mi clase cuadrado? Pues un método que me permita sumar el atributo propio más un segundo objeto que voy a mandar como parámetro y tomar los parámetros de este segundo objeto para obtener sus atributos y sumarlos con los atributos propios del objeto al cual hice el llamado al método. Es finalmente a la clase cuadrado incluirle un método. Y este método, bueno, si quiero hacer la asignación del resultado de la suma a una variable como lo estoy incluyendo en la función principal main, entonces debo de considerar que retorna y el valor de retorno es float. Vamos a ponerle como nombre del método suma-área y como parámetro lo de tipo cuadrado. Y de nombre vamos a ponerle cuadrado, vamos a ponerle auxiliar. Entonces este sería el método que me va a permitir sumar ambas áreas. Ahora el desarrollo de este método quedaría de la siguiente manera.
es de tipo flotante porque retorna un valor. Clase a la que pertenece, cuadrado. Nombre del método, suma área. Parámetro es un parámetro cuadrado de nombre auxiliar. Acción. Bien, ahora antes de pasar a la acción hay que considerar lo siguiente. Si yo estoy agregando un nuevo método a la clase cuadrado, quiere decir que tanto el objeto C como el objeto R tienen ya incorporado o van a tener incorporado este nuevo método. Así que para hacer la suma, yo debo de tomar cualquiera de estos dos objetos y hacerle llegar el otro. O sea, si yo quiero hacer la suma de C con R, pues mando a llamar del objeto C el método suma cuadrado y le mando R. O si lo hago de R, entonces de R mando a llamar su método suma cuadrado y le mando C. Entonces realmente no importa cuál de estos dos utilicen. Al final, tanto C como R tienen implementado ya este método. Ahora bien, tengo que considerar en la suma que uno de los objetos es el propio y el otro es el que voy a enviar. Así que bueno, de la suma de áreas yo puedo tener lo siguiente: sumar del objeto propio el atributo A más del objeto auxiliar. En este caso el objeto auxiliar, que también es un cuadrado, tomo su parámetro o su atributo A y quedaría auxiliar punto A. Estos dos valores son los que se van a sumar. Y bueno, podría declarar otra variable y guardar el resultado y posteriormente retornarlo. O simplemente escribir aquí return y retorno el proceso que implica la suma de áreas. Y quedaría definido de esta manera. Bien, ya en la implementación voy a desarrollar lo siguiente. Como este método retorna un valor, pues lo que yo les había comentado, puedo tomar cualquiera de estos dos objetos y llamar su método suma área y quedaría de esta manera. Del objeto C mando a llamar su método suma área y aquí yo necesito mandarle como parámetro un objeto de tipo cuadrado. ¿Quién es ese objeto de tipo cuadrado del cual yo quiero obtener la suma? Entonces el único objeto que tengo aquí es R, así que le voy a hacer enviar R. De esta manera hago la suma de las áreas del objeto C con el objeto R. O bien pude haber escrito un llamado al método suma área del objeto R y quedaría así: R suma área, y ahora como parámetro le voy a mandar C. En este caso, bueno, el método se llama del objeto R y el parámetro sería C y el resultado final sería el mismo. Yo puedo hacer uso del cout para mostrar la suma de área. Entonces vamos a poner la cadena suma de área y aquí imprimimos el valor de S. O puedo tomar el llamado siguiente y también imprimir el resultado y veríamos lo mismo. Entonces vamos a pasar a la ejecución del programa para verificar el resultado de la incorporación de este nuevo método. Bien, aquí ya tenemos nuestra carátula. Vamos a oprimir una tecla. Aquí nos pide ingresar el valor lado. Obviamente el valor lado de este sería para el primer cuadrado que corresponde al objeto C. Vamos a poner 2 y dice que el área es de 4 y el perímetro es de 8. Posteriormente nos pide ingresar nuevamente el valor lado. El asunto es que hace falta edición porque se está sobreescribiendo y en este caso recuerden que tanto el método leer como el método imprime utilizan un goto.xy que incorpora en las mismas coordenadas la captura de datos y también la impresión de los datos. Así que bueno, aquí ya me está pidiendo ingresar el lado del objeto R, entonces voy a ponerle 3. Tomando en cuenta que para el anterior cuadrado el área es 4, vamos a ver el resultado para el segundo cuadrado que incorpora un 3. Vean aquí, el área ahora es de 9 y el perímetro es de 12. Posteriormente me dice que la suma es de 13. Si consideramos el área anterior que era de 4 y este que ahora es de 9, efectivamente la suma da 13. Y lo imprimo dos veces porque recuerden que el llamado del método sumaria lo hice para el objeto C y para el objeto R y que no importa de cuál objeto lo haga, finalmente el resultado es el mismo.
Solamente consideren aquí que hace falta edición, pero si ustedes observan, los resultados efectivamente son los mismos y sí, estoy sumando el área de ambos cuadrados. Bien, pues vamos a continuar. El asunto es que, bueno, si entendemos esta primera parte, pues debemos asumir que realmente no me interesa sumar el área de dos cuadrados, sino más bien hacer la suma de n cuadrados. En este caso, también vamos a considerar la modificación de nuestra clase para incluir nuevos métodos y sobre todo que vamos a trabajar nuestro objeto de manera dinámica. No voy a declarar n cuadrados aquí, incluyendo una literal por cada cuadrado que yo quiero definir. Tampoco lo vamos a trabajar de manera estática, declarando un arreglo de, por ejemplo, de 20 cuadrados. Y de esos 20 cuadrados a lo mejor utilizar 15. No. Vamos a retomar nuevamente el tema de memoria dinámica y a crear ahora memoria dinámica de este objeto. Por lo tanto, debemos considerar que ahora nuestro objeto debe ser de tipo apuntador y declarar una variable entera n para solicitarle al usuario la cantidad de cuadrados que quiero definir. Entonces vamos a comenzar con esta modificación para incluir ahora nuestro objeto cuadrado y declarar de manera dinámica un tamaño n. Hacemos uso del cout. Bueno, podemos implementar un gotoxy para incorporar el uso del cout. Vamos a ponerlo en la coordenada 10,5 y solicitarle al usuario mediante un cout la cantidad de cuadrados que queremos crear. Entonces aquí sería cantidad de cuadrados. Esa cantidad la vamos a asignar por medio de sein a nuestra variable n. Y una vez que tenemos definida n, pues creamos nuestra memoria dinámica y le asignamos a c, que es mi apuntador, memoria dinámica que me va a proporcionar el operador new. ¿De qué tipo? Pues de tipo cuadrado, tamaño n. Entonces aquí ponemos corchete n, punto y coma. Y ya con esto hemos declarado nuestra memoria dinámica. Lo primero que debemos hacer ahora es capturar los datos del lado de cada cuadrado. Y esto ya involucra nuevamente desarrollar o modificar nuestro método leer, porque en este caso el método leer que tenemos definido es únicamente para leer el dato de un cuadrado. Ahora lo voy a modificar para leer el dato de n cuadrados. Bien, si yo defino memoria dinámica de tamaño n, puedo poner como ejemplo que n es igual a 5. Si n es igual a 5, entonces he declarado 5 objetos de tipo cuadrado. ¿Quiénes son esos 5 objetos de tipo cuadrado? Pues el primero sería 0, c con índice 0, este sería mi primer objeto cuadrado. Si lo trabajamos de manera indexada, recuerden que la mejor manera de trabajar los apuntadores es de manera indexada. ¿Quién sería mi segundo objeto cuadrado? C1. Y así hasta obtener mi quinto objeto, que sería C4. Esto es trabajando el apuntador de manera indexada. Por mi parte, yo se los puedo decir, trabajar el apuntador de manera indexada es mucho mejor que trabajarlo de su manera normal, en su manera natural, sin indexarlo. El primer objeto sería C. El segundo objeto sería, perdón, aquí sería lo que tiene C. En el segundo sería C, lo que tiene C más 1. Entonces escribiría C más 1. El tercer objeto sería lo que hay en C más 2. Y así sucesivamente hasta llegar a C más 4. Entonces esta es la otra forma de trabajar, incrementando el apuntador e indicando mediante el asterisco lo que se encuentra dentro de esa dirección. Entonces esto equivale a esto. Y al final ustedes deciden cómo trabajar. Yo incluso los puedo dejar a criterio de ustedes. Si lo quieren trabajar de esta manera, adelante.
Lo comento porque, bueno, en anteriores prácticas algunos alumnos han trabajado de esta manera y por mi parte no hay ningún problema. El asunto es cuando trabajen de manera bidimensional, porque ustedes se van a confundir mucho con el manejo de los índices, y es para mí mejor trabajar de manera indexada porque esta representación es semejante a la de un arreglo. Bien, vamos a continuar. Entonces, volviendo al tema del método leer, pues debo modificarlo para poder capturar los lados de los n cuadrados. Para este caso, el método leer que tengo definido, ahora le voy a incorporar como parámetro un apuntador cuadrado. Y ese apuntador cuadrado va a servir para almacenar la primera dirección donde se encuentran almacenados mis n cuadrados. Entonces aquí como parámetro le voy a mandar c. Ahora, ¿quiénes son mis objetos? Pues es C0, C1, C2, C3. Y al igual que en el primer ejemplo, todos los objetos van a tener el mismo método. Así que bueno, puedo utilizar cualquiera de estos objetos para hacer el llamado al método de leer. Si yo lo utilizo del primer objeto, entonces aquí sería C0. O puedo poner C1, C2, no importa de dónde lo llame, la intención es utilizar el método. Entonces digamos que lo hago utilizando el objeto C0. De C0 hago el llamado al método de leer, que le mando como parámetro un apuntador cuadrado donde se encuentran almacenados los 5 objetos. El desarrollo de este método quedaría de la siguiente manera. Modificando el prototipo, pues aquí ahora hay que indicar que el parámetro que se envía es un cuadrado apuntador. Vamos a nombrarlo A. En la modificación del método o el desarrollo del método quedaría aquí un cuadrado apuntador A. Y a través de este apuntador voy a hacer la captura. Ahora, ¿qué más necesito para desarrollar la captura de datos? Pues conocer el número de cuadrados, que en este caso es n. Nuevamente este parámetro lo incluyo en el prototipo de mi método leer y quedaría como entero n, y aquí también sería coma entero n. Y con este último parámetro voy a hacer uso del ciclo for para indexar mi apuntador de tipo cuadrado y almacenar en el atributo L el valor del lado de cada cuadrado. Entonces aquí declaro una variable local de nombre s que inicie en 0 y generar una acción mientras s sea menor a n, incrementos de s en unos. Y aquí mi acción sería el gotoxy, vamos a ponerlo en la coordenada 10,8 y solicitar el valor del lado y almacenarlo en el atributo L, pero recordando que va a ser indexado del apuntador A. Entonces aquí sería A indexado con S atributo L. Y de esta manera ya capturaría el valor de lado de cada cuadrado. Ahora nada más sería considerar aquí también algo de edición. Sería indicar cuadrado y aquí vamos a imprimir el valor de s más 1. Entonces diría cuadrado 1 lado, cuadrado 2 lado, y así sucesivamente para cada cuadrado. Bien, puedo hacer un llamado a este método y verificar el funcionamiento y continuamos con el desarrollo de los demás procesos. Voy a hacer un comentario de estas líneas de programación. Bueno, definitivamente las elimino para quedarme únicamente con el método de leer y la declaración de la memoria dinámica de mi clase cuadrado. Voy a pasar a la ejecución. Bien, aquí ya en la ejecución de mi programa me pide la cantidad de cuadrados. Por ejemplo, voy a ingresar 4 y bueno, aquí ya me dice que ingrese del cuadrado 1 su lado, el cuadrado 2, vamos a ponerle 3, 1, 5, y ya con eso terminaría la captura de los del valor de los lados de los 4 cuadrados. Bien, continuando con el desarrollo de mi programa, nuevamente aquí
quiero hacer hincapié en el llamado al método de leer, que no importa de qué objeto se realice, al final los objetos que yo declaré aquí de manera dinámica tienen incorporado ese método, entonces yo lo puedo llamar de cualquiera de ellos, puede ser de 0, de 1, de 2, hasta el tamaño n que yo defina aquí. Bien, pues vamos a continuar. Una vez que he leído los lados de los n cuadrados, pues vamos a continuar con la modificación para el cálculo del área. Nuevamente, yo puedo utilizar el método o el llamado al método calcular área de cualquier objeto. Normalmente se suele utilizar el primer objeto, que es 0, porque al menos garantizamos que existe 1. Con respecto a los demás no sabemos si van a existir o no, porque dependemos directamente del valor de n. Así que bueno, en el caso de calcular el área, nuevamente tendré que enviarle como parámetros un apuntador de tipo cuadrado y el tamaño n. Lo mismo va a pasar con respecto al cálculo del perímetro y a la función imprime. Entonces aquí de una vez vamos a incorporarlo. Para el caso del perímetro sería de esta manera, y para el caso de imprime quedaría de esta manera. Vamos a modificar los métodos, y en área pues consideramos aquí que ahora recibe como parámetro un cuadrado, vamos a nombrarlo apuntador A, y una variable entera n. Y en este caso nuevamente el cálculo estaría en función del apuntador indexado. Vamos a implementar nuestro ciclo for para una variable local, otra vez s, que inicia en 0, mientras s sea menor a n vamos a desarrollar una acción, y bueno, considerar el incremento de mi variable s en 1. La acción sería del apuntador a indexado en s, tomar su atributo, que en este caso es a, entonces sería a indexado en s.a, asignarle el valor de nuevamente el apuntador indexado en s.l por a indexado en s.l, y de esta forma estaríamos calculando el área de cada uno de los cuadrados que tenemos implementados dentro de mi apuntador. Esto incluye el propio, ¿no? El del objeto propio que estamos del cual estamos haciendo el llamado a los métodos, o sea, desde el cuadrado 0 hasta el cuadrado n-1. Bien, así es como quedaría modificado mi método de área. Hay que considerar esta modificación también en el prototipo de mi método área. Entonces aquí vamos a incorporar de una vez estos parámetros para todos los métodos. Bien, así es como quedarían los prototipos. Vamos a modificarlo también para el método perímetro, y aquí nuevamente vamos a incorporar el ciclo for y a modificar para hacer el cálculo de cada uno de los perímetros. En este caso es como quedaría el cálculo del perímetro de cada uno de los cuadrados. Ya por último, pues hay que considerar el método de imprime. Modificamos los parámetros, y así es como estaría concluyendo esta primera parte de los métodos. Voy a pasar a la ejecución del programa para verificar su funcionamiento. Bien, ya tenemos aquí nuestra carátula. Vamos a ingresar la cantidad de cuadrados. Lo voy a hacer para 2 cuadrados. Aquí me pide ingresar el lado del cuadrado 1. Voy a proporcionar un 3. Me pide ingresar el lado del cuadrado 2. Vamos a poner un 6. Y bueno, del primer cuadrado me dice que el área es 9 y el perímetro es 12. Nuevamente, esto es edición porque se está sobreescribiendo. Y si yo oprimo una tecla, voy a ver ahora el área del lado 6 del cuadrado cuando el lado vale 6, y me dice que aquí es 36 y el perímetro es de 24. Entonces bueno, ya nada más sería considerar aquí la parte de la edición. En el caso de imprimir, vamos a ponerlo más abajo. Aquí serían 10 y aquí serían 11. Y bueno, si queremos generar una lista de todos los datos, podemos desplazar la coordenada en y con respecto al valor de s, y formando una columna.
Bien, eso ya sería a consideración de ustedes que lo quieran modificar. En mi caso, bueno, ya no lo voy a hacer. Me interesa más seguir con el desarrollo de los demás métodos. Particularmente en este caso, yo podría incluir un método que ahora sí me sume el área de los n cuadrados. ¿Cómo quedaría incorporado este nuevo método? Sería C indexado en 0, crear un método que se llame suma área. Ya lo tenemos. ¿Qué le voy a mandar? Pues nuevamente el apuntador C, donde se encuentran mis n cuadrados, y n, que es el número de cuadrados. Modificando este método quedaría de la siguiente manera. En el prototipo, pues ahora agrego mi cuadrado auxiliar y mi variable n. En el desarrollo del método, nuevamente incorporo mi apuntador de tipo cuadrado y mi variable n. Y en este caso, haciendo uso del ciclo for, nuevamente voy a tomarlo para indexar mi apuntador e ir acumulando. En este caso sí podría yo declarar una variable flotante para ir acumulando la suma. Vamos a nombrarla m y debe de iniciar en 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es una suma acumulativa y escribir m más igual al valor de a indexado en s atributo a. Y de esta manera ya estaría acumulando yo mi suma de áreas. Posteriormente, después de haber realizado la suma, retorno. Y entonces aquí pongo return el valor de m, punto y coma, y finalizo mi método. Y así es como quedaría. Vamos a verificar en pantalla que el resultado de estas áreas ya la suma de estas áreas ya esté correcta. Pasamos a la ejecución. Aquí me marcaba error porque falta punto y coma. Nuevamente ejecutamos. Voy a ingresar dos cuadrados, el primer cuadrado con lado 3 y el segundo cuadrado con lado 4. En el área del primer cuadrado me dice que es 9, en el segundo que me dice que es 16. Y bueno, no voy a imprimir la suma porque no incluí la instrucción. Entonces bueno, aquí hay que incluir la instrucción de suma. Vamos a declarar esa variable flotante de nombre s y asignarle a s el retorno que me entrega este método. Entonces aquí s le asigno este valor y posteriormente con un cout voy a escribir aquí cout que la suma es, y aquí vamos a imprimir el valor en s, el valor almacenado en s. Con un gotoxy también podemos acomodar este texto. Entonces vamos a ubicarlo en la coordenada 10,15. Nuevamente corremos el programa y verificamos que la suma sea correcta. Lo hacemos para dos cuadrados, el primero con lado 3 y el segundo con lado 4. El área del primero me dice que es 9, el área del segundo me dice que es 16, por lo tanto la suma debe ser de 25. Y ustedes observen, aquí ya está el resultado final de la suma de las áreas. Bien, es un proceso que puedo incluso hacer para el caso de los perímetros, o por ejemplo desarrollar procesos que me indiquen pues cálculos como los hemos desarrollado en anteriores videos. Por ejemplo, obtener el área del cuadrado mayor, cuántos cuadrados tienen un área mínima de 25 metros cuadrados, o cuántos cuadrados están por debajo del promedio de 56 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces, al final estoy desarrollando procesos que trabajamos con la estructura. Entonces es algo similar, y voy a continuar con el desarrollo del tercer ejemplo, esperando yo que el cuarto ya sea el ejemplo para el uso y la aplicación directa en el desarrollo de nuestro proyecto. Pasemos al siguiente ejemplo.